Muy bien, hermanos amados, vamos a continuación a pasar al estudio. Vamos a abrir la palabra porque la alabanza es muy importante, pero hermanos, creo que es más importante en cierta manera la edificación en la palabra. La alabanza es el resultado de lo que recibimos por la palabra. Entonces vamos y les invito a que abramos o abran sus Biblias en el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo 7. Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo 7. Vamos a continuar ahora 2 semanas, 2 clases más hablando de Marcos. Y las cosas maravillosas del Señor que nos hemos podido dar cuenta esas a través, no fue algo en verdad como planeado en ese aspecto. Yo me di cuenta las cosas del Señor me di cuenta fue después. Como el tema que estamos tratando con los caballeros los sábados a las 6 de la tarde tiene que ver con el tema del servicio y el principio que vamos a tratar de entender hoy de cómo el Señor envía a los obreros a las mies en base a unos conceptos, hay unas condiciones y cómo es necesaria y de muy gran importancia la unidad en el servicio, ¿cierto? Lo que estamos también viendo a través de los 2 bloques siguientes que veremos después sobre asuntos de la iglesia local en cuanto a los obreros o a los pastores de Dios y la grey de Dios tiene que ver también con eso, la unidad, ¿verdad? Y cómo se sirve en base a la unidad. Y hoy vamos a tratar de llegar a ese punto en Marcos 6 porque estamos aún... Alguien me dijo una vez, hermano, no profundice tanto para que en verdad pues pueda avanzar más rápido. Yo honestamente... ¿Por qué no lo hago? Porque yo digo, bueno, ¿en qué momento volveremos a llegar a este mismo punto que estamos viendo en Marcos 6 para disfrutar? En realidad yo lo disfruto así, las cosas que estoy aprendiendo y que quiero compartir con ustedes. Y eso tiene que ver con, en realidad, escudriñar la Escritura a profundidad. No podemos decir que podemos ver todo Marcos en menos tiempo, pero vamos a perder riqueza, vamos a perder tesoros que... Por ejemplo, hoy vamos a ver algo muy importante. Marcos capítulo 6, solo estamos en el verso 7 y seguramente al principio del 8 vamos a ver. Entonces dice la Escritura, hasta el 13 será el contexto. Yo sé que ustedes me están siguiendo en sus casas y siguiendo en sus devocionales personales. Ustedes estudian Marcos y el Señor también les está mostrando y confirmando lo que Carlos enseña, pero la verdad es lo que el Señor quiere mostrarnos acá. ¿Cuál es el contexto? Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál es el contexto de Marcos? ¿Dónde encontramos el contexto de Marcos? ¿En qué otras partes? Que es más completo que lo que Marcos aquí en verdad nos comparte. Hay detalles que en otro evangelio hay cosas más específicas. En el evangelio según San Mateo. Y vamos a Mateo capítulo 10 para retomar de donde quedamos hace ya 2 semanas. Porque Mateo capítulo 10 nos dice qué sucedía antes de que el Señor les enviase, ¿no? Mateo capítulo 10 nos habla de una situación por la cual el Señor decide, pues ya estaba decidido en su soberana voluntad, ni más faltaba, pero Él ve la necesidad de enviar ahora a sus discípulos en una misión, ¿verdad? En una misión, y es lo que dice en Mateo capítulo 10 versículo 1. Entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y Marcos dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Hasta ahí vamos a desarrollar algunos temas que son importantes. Ese es el contexto, pero ¿qué fue lo que llevó a que el Señor enviase o queriese enviar? En realidad Él vino precisamente a eso. Bueno, Él vino, como dice Isaías 61:1, a traer libertad a los cautivos y a los oprimidos, a los que estaban bajo una prisión, llamémoslo así, de Satanás a causa del pecado. El objetivo principal de la iglesia, ¿cuál es? Si yo les preguntara a ustedes, y obviamente los hermanos allá en Zoom, si quieren, abren sus micrófonos y comparten, pero quisiera preguntarles, ¿cuál es el propósito principal de la iglesia? La misión principal de la iglesia. El evangelio, mostrar el evangelio, esa es la tarea. No es, bueno, magnífico sería si creciéramos en números, serían miles de salvos por decir así, o cientos de salvos acá, igual aquí hay un número pequeño de salvos. Pero la idea no es crecer en número, porque crecimiento lo da el Señor. El propósito de la iglesia es que cada uno de nosotros en una visión específica, que es lo que hacemos ahora con los estudios, prepararnos para ser testigos
Del Evangelio, proclamar el Evangelio de Dios. Esa es la tarea. No es simplemente, bueno, venir y encontrar comunión, una comunión buena en la iglesia, encontrar alimento en la iglesia, encontrar crecimiento en la iglesia. Esos son propósitos, ser edificados y dar testimonio a las personas afuera como iglesia, pero también la iglesia tiene una misión que es proclamar el Evangelio, extender el Evangelio. Por eso el Señor muestra un principio que es de pronto poco aplicado en las iglesias, por lo menos en la nuestra hace tiempo que no lo vemos. En un principio lo intentamos, pero eso con el tiempo digamos así que se olvidó y no se ha practicado, no se ha vivido de la manera que el Señor espera que lo vivamos, que es el enviar de dos en dos. El servicio en el Señor nunca debe ser, no se encuentra en la palabra, a menos que sean llamados muy específicos que se hagan en solitario. Siempre van de dos en dos, ¿no? Y vamos a tratar de llegar a ese tema en el día o en esta noche. Entonces el Señor dice en Mateo capítulo 10, porque el contexto hacia atrás es lo que pasó. Él sale de Nazaret, después de que ellos, rechazando por incredulidad, él dice, bueno, no quieren recibirme, él se va. Porque hermanos, el Señor no va a estar donde no es recibido. Por eso Él les dice a sus 12 cuando los envía, bueno, donde los reciban, entren y saluden la verdad. Y si alguno no recibieren ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa y de la ciudad. Hermanos, el Evangelio es un tesoro que nosotros tenemos la bendición de compartir. Hoy día el Evangelio está siendo pervertido, el enemigo está dañando y ha dañado realmente el Evangelio. Hay cientos de evangelios que no es el Evangelio correcto. Conocemos el Evangelio, por ejemplo, el más conocido, el de la prosperidad, ¿no? El que ustedes saben lo que enseñan. Hay otros evangelios como el de la sanidad, ¿no? Sanidad absoluta. Yo he visto avisos en iglesias que invitan a Jesucristo venga al culto de sanidad, que es posible, pero olvidan de que hay un concepto que también lo vimos el jueves anterior, que tiene que ver con la soberanía y la voluntad de Dios, ¿no? Pero algunos se han enfocado en ese propósito de iglesia, de ser una iglesia que sana. Bueno, esos son sus conceptos. Yo quiero realmente guiarlos y mostrarles por la palabra que la línea correcta de la iglesia es prepararnos para entonces, como dice Mateo capítulo 10, porque él sale y comienza a enseñar el Evangelio, allí sana a un paralítico, llama a Mateo, y viniendo en ese proceso, cuando sale de Nazaret, dice en Mateo 10, 27, 9, 27, 2 ciegos reciben la vista, ¿sí? Y también un mudo habla, en el verso 32 de Mateo 9, y ahí es donde el Señor para y hace algo, o más bien declara algo. Dice, al ver las multitudes, tuvo compasión. Y estamos viendo esto porque Él da el primer principio de que tiene que ver, al final lo dice, a la verdad la mies es mucha. ¿Qué significa la mies, hermanos? Cuando decimos la mies es mucha, ¿qué es? El trabajo o la cosecha y la obra, ¿no? La cosecha está lista, cantamos acá. Hermanos, hay cientos de personas que necesitan oír el Evangelio. No sabemos quiénes son los que el Señor en su predeterminación sabe que serán salvos, pero ¿cómo creerán si no vamos? ¿Cierto? ¿Cómo irán sin haber quien les predique? La iglesia, por medio de su testimonio, digamos así, redundando la palabra, da testimonio de la fe que vivimos en nuestras vidas personales. Cómo nos conocen, por ejemplo, en el barrio, cómo saben en nuestro trabajo que somos, cómo nos ven en nuestra vida común y corriente, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros, dice la Escritura, somos cartas abiertas. Tal vez usted no tenga la capacidad de ser un evangelista que proclame el Evangelio como otros que he visto en la calle sin ningún temor, hablando del Evangelio. Yo considero que no tengo temor para hablar del Evangelio, pero el Señor sí me pide también que la gente va a ver el Evangelio en mí, cómo vivo, cómo actúo, cómo hablo, cómo me comporto en mi vida común y corriente. En la vida de iglesia es muy fácil. Chévere sería encerrarnos acá y ¿cómo sería este paraíso? ¿Hasta cuánto cree que aguantaríamos en este paraíso terrenal llamado iglesia, cerrando puertas y quedándonos todos acá? Esperamos que bastante tiempo, pero tarde que temprano van a surgir crisis, van a surgir problemitas aquí y allá. Y eso es muy natural porque aún estamos en la carne. Sin embargo, hermanos, nosotros tenemos que tener una misión muy determinada como iglesia. Pero para tener eso tenemos que entonces enfocarnos en la visión, que es prepararnos. Si usted no está preparado, ¿cómo entonces
da usted, o cómo es usted instrumento de honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Estamos enseñando entonces una vida también, y eso tiene que ver con lo que estamos viendo en las bienaventuranzas de Mateo. También bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y viene el próximo que no vamos a ver porque ya lo vimos, bienaventurados los de limpio corazón. Y tiene que ver con el aspecto de que en la iglesia, la santidad, hermanos. Claro, no podemos decir somos perfectos al 100%, pero sí Dios espera que ver en nosotros santidad. Y dice el Señor una gran verdad: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Y desafortunadamente esa es una verdad que siempre ha estado presente en la vida antigua iglesia, en la vida moderna iglesia y contemporánea. Hay hombres y mujeres que específicamente Dios llamó para ir a misiones a otros países, bajo otras lenguas y otras culturas, y tenemos la experiencia con hermanos que han vivido y muerto prácticamente aquí en Colombia, hermanos que han durado 20, 30, 50, el hermano Carlos es un buen ejemplo, la hermana Marcia, la hermana Sandra, me acordaba de los hermanos en Barranquilla que también llevaron el evangelio, Harvey Rogers, el hermano Juan Ducon, todos que vinieron y duraron tiempo entregándonos su juventud y su vida y nos dejaron una base. Nuestra iglesia, nuestras asambleas no se mueven en base a lo que dicen los misioneros, enseñaron los misioneros, es en base a la escritura. Ellos nos dieron los primeros principios, nosotros avanzamos. Hace muchos años, un hermano que fue nuestro líder espiritual, el hermano David, es testigo, cuando él se fue, lo último que nos dijo, y nos dolió, porque realmente no estábamos dando lo que él enfocó, no estábamos dando el resultado que él esperaba. Él dijo, en pocas palabras, me voy decepcionado de ustedes. ¿Sí o no, David? Fue más o menos lo que dijo. Eso nos golpeó. Pero él tenía razón. Había invertido tiempo, yo fui discipulado por él. Él llegaba a mi casa a las 6 de la mañana a traerme un devocional. Yo tenía que estar a las 6 de la mañana listo para recibirlo en la casa. ¿Cuántos de nosotros estaremos dispuestos a sacrificar tiempo, espacio y oportunidades para ir y tener ese aspecto? En base a esos devocionales, obviamente, el hermano fue enfocando mi sentir humano y de creyente en el Señor. Pero si él no hubiese estado, yo creo que no sé. Pero él dijo, estoy decepcionado por algo, porque realmente nosotros aún no habíamos crecido y madurado en la fe. Por eso la iglesia debe enseñar, edificar, preparar, ¿no? Donde estábamos no había esa preparación, a excepción de los cursos de Emaús, de los cuales son un buen elemento que el Señor tiene para que nos alistemos. Hablamos con un hermano también antecitos de comenzar la reunión de la escuela en Bogotá, de los hermanos que tienen con Alberto, ¿no? Que hay grados y ellos se están preparándose. Todo es aceptable para prepararnos bajo la doctrina. ¿Para qué? Porque los obreros somos pocos. Entonces dice, ¿cómo comienza el llamado, hermanos? ¿Cómo comienza? ¿Cómo sabe usted que hay un llamado? Hay un principio. Dice el Señor, al ver las multitudes. Y tiene que ver con también sentir compasión por las multitudes. En este caso el Señor dice, al ver las multitudes tuvo compasión porque estaban desamparadas y dispersas. Ver las multitudes. Pero también tiene que ver a la iglesia. Voy en Mateo capítulo 9, versículo 36. Me acaban de preguntar acá, síganme en Mateo 9, 36. La mies es mucha, los obreros pocos, verso 37. Y Mateo 9, 38, rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a su mies. Entonces, ver las multitudes. El llamado a la iglesia, ¿dónde comienza? Pues ver a la iglesia y las responsabilidades para la iglesia. O sea, ¿cuáles son las responsabilidades para la iglesia? El servicio local, cómo nos edificamos. Y ese es el concepto que vamos a empezar a aprender, de que somos un cuerpo. Es un concepto y un principio bíblico que se ha olvidado. No se ha enseñado en profundidad lo que significa ser un cuerpo. Verlo en la dimensión correcta, no verlo como una información mental, simplemente una información de inteligencia que nos da conocimiento, sino algo que tenemos que aprender a vivir. Somos un cuerpo. Y ninguno de ustedes, hermanos, nadie es menos que nadie aquí en esta congregación, porque somos un cuerpo. El único que resaltamos es al Señor. Los demás somos siervos. Y deberíamos terminar, como dijo el Señor en un tiempo, siervos inútiles somos, porque lo que deberíamos hacer, hicimos. A veces no vamos más allá de lo que el Señor espera de nosotros. Entonces hay que ver las responsabilidades para la iglesia y para el mundo, y también las responsabilidades de la iglesia, que es el servicio fuera del cuerpo, o sea, cómo funcionamos fuera en la parte testimonial. Al ver las multitudes.
¿Cómo estamos viéndonos nosotros, hermanos, entonces? Para empezar a aplicar este principio, porque el Señor comienza y nos enseña lo importante que es la unidad cuando envía de 2 en 2 parejas. Por eso el matrimonio son 2, una pareja, ¿no? Andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo. De pronto más adelante podamos hacer el ejercicio, y lo trataremos de hacer con los caballeros, de buscar entre nosotros con quién más vamos a sentir empatía para el servicio, ¿cierto? En Mateo se mencionan los que fueron en la elección de los 12, y el Señor en realidad están como los grupos en los cuales lo mandó, porque a estos 12 dice el Señor en esos grupos. Simón fue con Pedro, Simón llamado Pedro fue con Andrés. Estoy leyendo en capítulo 10, verso 3. Jacobo fue con Juan, Felipe fue con Bartolomé, Tomás fue con Mateo, Jacobo fue Jacobo, hijo de Alfeo, con Lebeo, perdón, y el que más le fue mal, Simón, el cananista, le tocó con Judas. Y a veces, hermanos, tenemos que aprender, porque nos tocan hermanos con los que tenemos que aprender, perdón la redundancia, a servir. No hay ningún hermano, de pronto usted no tenga una empatía con un hermano en particular, pero hay que buscar la empatía en el servicio, hermano, no simpatía, ¿cierto? Porque a veces lo hacemos por simpatía y eso no es así. Es la empatía, cómo nos compenetramos para servir, porque cordón de 3 dobleces, si aplica ese principio, no se va a romper pronto. Ya lo veremos allá. ¿Qué más dice el Señor? Él tuvo compasión de ella. Entonces la palabra compasión tiene que decir con entrañas. Esa era la palabra que se usaban en el contexto judío para decir los sentimientos más profundos, ¿sí? Así describe la compasión, que lo mueve uno hasta lo más íntimo. Este sábado, hay varios hermanos ya que han confirmado, vamos a reunirnos aquí, lo digo porque es un propósito para orar y para tener un pequeño pensamiento en la palabra sobre la consagración. Pero el sábado vamos a reunirnos a orar unos hermanos aquí en este local. ¿Y orar por qué? Vamos a ver, no es orar porque mañana pago el arriendo, orar porque tengo que pagar, orar por la grey de Dios y orar por la obra de Dios, y mirar de qué manera, aunque obviamente en una pequeñita reunión de 1 hora no va a ser posible entenderlo, pero de qué manera yo puedo entonces consagrarme al Señor para que Él me use. Hermanos, ya es tiempo, hermanos míos, ya es hora de que nosotros despertemos, cada uno de ustedes se active para la gloria de Dios. No es para funcionar porque los demás me vean el pilocito moviendo desde aquí y si no me ven, no es eso. El que nos ve es el Señor y es el que nos dará la recompensa, hermano. Esa debe ser nuestra motivación, pero también saber que estamos con nuestro servicio local y muy particular, damas, visitaciones, oraciones, los estudios, caballeros, jóvenes y las damas que ya mencioné. Todos son parte del cuerpo y alimentan el cuerpo, no son independientes. ¿Y cómo vamos entonces para mostrar esa compasión? Porque, hermanitos, debemos entender, como dice aquí, a estas ovejas que no tenían pastor. Ustedes, gracias a Dios, tienen pastores que les guían. Hay iglesias que no tienen pastores, porque no son pastores llamados por Dios. Son hombres que se levantan ahí y se autodenominan profetas o yo no sé qué cosas, y eso son mentiras del diablo y no es lo que la Biblia enseña. Entonces las ovejas son mal guiadas, son mal dirigidas. Yo les digo, hermanos, y les animo, hermanos, a que en la escritura ustedes confirmen, miren, vean, comprueben la verdad que estamos ahora en este momento compartiendo con ustedes. Ahí está en la verdad, la verdad de las escrituras. Y si tienen alguna duda, los invito a que se acerquen y compartimos y hablamos y aclaramos cualquier duda que puedan ustedes tener. Vimos 2 palabras que en la Reina Valera, en la Biblia textual, en Mateo 9:36 dice: y viendo las multitudes se le enternecieron las entrañas por ellas, porque estaban agotadas y abatidas. Y esas palabras abatidas quiere decir como el que yace postrado sin fuerzas, ¿no? Una persona derribada por heridas. Usted cuando está herido y pierde sangre, uno pierde fuerza, ¿no? Entonces muchas personas están débiles espiritualmente y están postradas, ¿en dónde? En la iglesia, ¿no? Por eso la iglesia es como un hospital. Tenemos que aprender a sanar, no a profundizar herida, hermanos. Hay que tener mucho cuidado con esto. Sanar a nuestros hermanos. Por eso Gálatas 6:1 dice: ustedes, si son espirituales, ¿qué dice, cierto? Lo que dice Gálatas 6:1, ¿no? Restauren con espíritu de mansedumbre al que está caído, sostengan, ¿verdad? Y soporten, ¿no? Soporten, sostener
y soportar, ¿no? Sostener y soportar. Y es una tarea de cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros lo podemos hacer, ¿no? Es que eso es tarea de la hermanita Marta, que la hermanita, las más maduras en la iglesia, ¿no? O que el hermanito que habla, el hermanito... No, hermano, eso es tarea de todos nosotros. Y cada uno de ustedes no me creerán, yo espero que sí. En algún momento determinado en mi vida, cada uno de ustedes, los he mirado así muy particularmente ahorita, y cada uno de ustedes, ahorita creo que todos están, hasta Tícore que está acá, también Héctor, sí, han impactado de una manera mi vida por algo que ustedes han dicho o han hecho. Así se los confieso, es un testimonial. Entonces cada uno de ustedes los he mirado de alguna manera, en algún momento en el tiempo desde que nos conocemos, han edificado mi fe. Entonces yo espero hacer lo mismo con ustedes y a la vez los unos por los otros. Entonces las palabras abatidas y agotadas también dan la idea como cuando se ve un cadáver vuelto despedazado y horrible. ¿Quién despedazó ese cadáver? Cuando se habla de un cadáver despedazado, quiere decir que hay violencia, ¿no? Algo muy personal. Y la Biblia dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y el diablo, ustedes han visto cómo traga un león, cómo come un león, ¿no? El león no come nosotros con tenedor y come suavecito, ¿no? Es una ilustración. El león despedaza, ¿verdad? Y desbarata. Así es la vida de muchos de nosotros. En algún momento hemos estado así. Pero gracias al Señor por aquellos siervos que estuvieron pendientes y en verdad nos ayudaron a salir de esos estados, ya que hay hermanos de eso. Y por eso podemos estar todos en este momento conscientes de esa gran verdad. Y el tercer principio, entonces, no solamente ver multitudes, segundo, tener compasión de ellas, o sea, amor de verdad, no simpatía, sino la empatía. Ustedes saben lo que es la empatía, ¿no? Ponerme en el lugar de ellos. ¿Sí? Aquí tenemos a los hermanos, falta de pronto colocar unos más, pero aquí están los que están en nuestra comunión. ¿Cómo nos sentimos en empatía con cada uno de ellos? ¿Hay alguna situación no arreglada y anómala con alguno de ellos? Espero que no, hermanos, porque si usted de pronto tiene algo con un hermano que no es público, eso nos está afectando. Ayer hablamos con un joven, duramos hablando. Él llegó a las 4, se fue a las 7 corriendo, que ni despedirse pudo. Pero hablamos de eso, el pecado que usted comete en su oscuridad y en su propia persona no está afectando a los demás. Y usted piensa que no, pero sí hay un efecto espiritual. Por eso uno a veces llega a la iglesia, bueno, yo sé que aquí no pasa, pero puede pasar que usted puede llegar a una situación, a un lugar y de un ambiente que pesado, ¿no? Pesado. No aburrido, que es diferente, es una pesadez que uno sabe que es espiritual. Por eso nosotros en cierta manera resistimos al diablo y nos sometemos a Dios cuando alabamos, cuando honramos al Señor con nuestros cánticos. Eso es una manera de, perdónenme la palabra que voy a usar, como sacar esas energías, por decir un ejemplo, ¿no? Sacar esos espíritus que pueden estar en algún momento afectando en su presión espiritual, porque hay una presión espiritual donde quiera que vayamos. Tuvo compasión de ellas. Y lo otro es, hermanos, dice, rogad pues al Señor de las mies. ¿Cuántos de nosotros estamos orando al Señor de la mies que envíe obreros a su mies? ¿Cuántos de verdad? Algunos oramos para que el Señor envíe a otros. Otros oramos para que el Señor nos envíe a nosotros. Pero ¿cuántos de ustedes están orando para que de pronto Carlos... Sí. Y veíamos los tres conceptos que estamos tratando de vivir y tratamos de vivir de iglesia también. Están los que son enviados. Desde ahí viene la palabra apostolei en el verso 5 de Mateo 10 o en el verso 7 de Marcos 6. Después llamó a los 2 y comenzó a enviarlos. Esa palabra es apostolei, de ahí viene uno que es enviado. Entonces los apóstoles que se proclaman hoy en día no son los verdaderos apóstoles. ¿Enviados por quién? Y enviados es a salir, no es un apóstol que es enviado a la iglesia. Eso no es así. El apóstol, si es un apóstol, es uno que habla las palabras, bueno, ese es el profeta, pero el apóstol es uno que es enviado, pero para salir, no para estar en la iglesia. Entonces nosotros tenemos o debemos tener entre nosotros seguramente algunos llamados a ser apóstoles o apóstoles en el concepto femenino, que van a ser enviadas. Por eso hay algunos que han salido del campo misionero encomendados por la iglesia local, y eso sucede. Y eso es lo que estamos viendo también en el concepto de Hechos capítulo 6, con aprendiendo a ser siervos y no solamente servir. Orar al Señor por el servicio. Entonces está el que es enviado, también está el que ora, que eso es una tarea importantísima, hermanos, en la iglesia. Y está también el que sostiene a los que son enviados. Y eso implica dinero, hermano. Eso implica sostenimiento material. Aquí estuvimos hablando con unos hermanos de aquellos que algunos que fueron enviados a los institutos en Bugalagrande. Varios de nuestros jóvenes fueron.
De ahí veo, bueno, Miquelen la menciono porque ya dio un resultado. Danielita Sánchez también dio un resultado. Los que dieron un resultado, ¿no? Que están sirviendo. Angie, ¿verdad? ¿Quién más? Daniela, la Daniela que está en Cartagena. Y Kelly también, correcto. Ya hay otros que fueron y no dieron resultado. Desafortunadamente así es como una inversión, o la iglesia hace una inversión para la obra. A veces resulta y a veces no resulta. Yo he escuchado casos de chicos que fueron a los institutos y hoy día están en el mundo completamente. Pero bueno, el Señor hace la obra. Sí, ya la mencioné. El obrero hace la obra que el Señor le envía a hacer, y eso necesita que estemos muy conscientes, hermanos. Por eso necesitamos que los varones, los hombres de Dios de aquí de esta congregación, del que tiene de entre 18 hasta 100 años, que esté aquí presente, debemos ser hombres de oración, hermanos, hombres que estamos apoyando estos trabajos que el Señor pone a todos nosotros. Muy bien, hermano, entonces hay una exhortación a orar al Señor de las mies, que es Dios. Dios es el dueño de este mundo, aunque Satanás aún tenga el control, eres el Señor. Entonces, hermanos, de la enseñanza a la práctica, ¿no? Eso es lo que el Señor ahora quiere. Marcos capítulo 6 dice, después llamó. La palabra llamar significa invitar a venir. Entonces, vengan, dijo el Señor, llamó, vengan. Él ya había escogido los 12, pero ahora les envía con una tarea específica. Y dice, y comenzó a enviarlos. Comenzó quiere decir que no los envió al tiempo, ¿no? Comenzó de pronto a decir, bueno, a los que vimos aquí en Mateo, bueno, los primeros fueron ¿quién? Bueno, Simón y Andrés van a tal lado, seguramente, hizo así. Jacobo y Juan van a este lado, y así comenzó a enviarlos, no al mismo tiempo, de dos en dos. Este concepto es muy importante y ha sido olvidado en la iglesia. Por eso, hermanos, debemos buscar entre nosotros con quién nos podemos aliar, por decir así, o hacer la sociedad, llamémosla así, o tener mi grupo con mi hermano con el que podamos servir. Yo tenía un buen hermano con el que me sentía mucha empatía para servir, y yo creo que hubiéramos hecho grandes cosas. Bueno, igual todos para el Señor, todos lo hemos hecho de una u otra manera, que era Pedrito, pero el Señor decidió que ya Pedrito tenía que estar con él, ¿no? Entonces estoy buscando a alguien que quiera ser empático conmigo. Si hay alguien, hablen conmigo y empezamos a trabajar. Empatía, hay que buscar con el que podamos servir, sintamos. Mi esposa también dice que puede servir conmigo, pero hay labores que solo el varón puede hacer con otro varón, y eso también es importante. Por eso decimos que tenemos que buscar, el matrimonio es empatía, tiene que haber empatía, pero entre los siervos también empatía, y debe haber entre las damas empatía también, para servir todos de una manera unánime y concertada. Entonces, ¿se imaginan ustedes el impacto? Si yo le digo a ustedes, síganme, vamos a la cancha a predicar el evangelio, ¿ustedes me seguirían? Lo más probable es que no todos, ¿no? ¿Cierto? ¿No? ¿Cierto? Lo más probable. Pero Jesús, sí, hay unos que sí, gracias, pero el Señor Jesús tenía ese impacto en la vida. A Mateo le dijo, ven, sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? No, pero es que tengo que terminar mi día de trabajo. No, él dejó todo. Le dijo a Pedro, sígueme. ¿Qué pasó Pedro? Dejó sus redes. Y hasta ese momento ellos conocían de Jesús y le habían estado siguiendo de una manera esporádica. Pero llegó un momento en que Dios dijo, ya es hora de que se definan. Síganme. Esa palabra sígueme es impactante. Tiene que ver con el compromiso ya definitivo. Ahí es donde empieza usted a ser un siervo y no solamente un servidor. ¿A cuántos de ustedes, hermanos, aquí presencialmente o allá en Zoom, el Señor le estará llamando a decir, sígame, ya? No digamos que se mande tiempo completo a la obra, ni más faltaba, pero sí que consagre su vida de una manera responsable, ¿verdad? Temerosa, para las cosas que en la iglesia se programan para edificación de todo el cuerpo. No es para, que el hermano, como dije el otro día en la enseñanza, un hermano, qué bien tiene usted la iglesia. Yo lo tuve que corregir con todo amor, ¿no? En la charla, no es que la iglesia no es mía, es del Señor, esto es obra del Señor. Y cada uno de ustedes, al permitir que el Señor obre en sus corazones, están viendo el resultado de una manera de cuerpo, de iglesia, el ánimo, el gozo y todo eso. Pero hermanos, el Señor también exige, porque el Señor no podemos servir al Señor o servir a dos señores al tiempo. Hay que definir, ¿verdad? ¿Dónde debe estar nuestro corazón? Entonces, la señal del verdadero creyente es esta: deja todo para seguir. Entonces, no solamente quienes le sirven de una manera específica en el ministerio, hermanos, sino para aquellos que nos decimos creyentes y que hemos sido apartados del mundo, rechazando las cosas que Dios rechaza. Entonces, es muy delicado. Yo cada vez soy más consciente. Yo en mi vida cristiana de joven, yo crecí mucho en ese concepto de pensar que con Dios se puede vivir de dos maneras. Puedo vivir mundo y vivir iglesia, vivir espíritu y vivir carne.
No, hermanos, no se puede. Y por eso por muchos años nuestra vida como hijo de Dios y a la vez personal fue un desastre. Por eso nuestras vidas están llenas de golpes, de tristezas, de angustias, de soledades y de situaciones, porque nuestro Dios no es nuestro Dios. Hay otro Dios que también está compartiendo su lugar y no es así. Por eso el Señor pide de nosotros fidelidad absoluta, no perfección, porque sabemos que no la tenemos, pero sí consagración, ¿verdad? Ayer hablamos con el joven esa cuestión de la consagración y él me hizo recordar algo que le gustó mucho, una enseñanza que vi, que fue la enseñanza sobre el siervo que horadaba su oreja y cómo se colgaban los aretes para identificarse. Yo me encontré en el carro en estos días esto, no sé si es un anillo, no sé, es como... Andrés me dijo que era plata, espero que sea plata, que la plata está buena, ¿no? Pero es como acero inoxidable. La tengo acá para no desperdiciarla. Pero los que se perforaban su oreja para decir que eran siervos ya de su amo, al que iban a servir ya hasta su muerte, se colocaban algo, en verdad, para identificarse. Hoy día, si usted se pone un arete, tiene un contexto específico. Y hay que tener cuidado, porque hay culturas, sobre todo en las culturas perversas, si usted se coloca un arete, un topito en un lado de la oreja, significa algo. Ustedes ya saben a qué me refiero, ¿no? Tiene una identificación, ¿no? Específica. Bueno, ese no es el tema. Entonces, el Señor nos llama el Señor nos llamó a los más sabios. ¿Se acuerdan lo que dice 1 Corintios? Él llamó ¿a quién? A los más débiles, a los más pobres. Nosotros somos esos, hermanos, de verdad. Y el llamamiento del servicio viene ¿de quién? Del Señor, no de la iglesia. Usted no le sirve a la iglesia, le sirve al Señor. Le sirve al Señor en la iglesia. Porque algo que le corregí a este chico era esa palabra. Dice, es que yo quiero servir a la iglesia, yo quiero servir. Y ese deseo es bueno y hay que motivarlo. Pero yo le dije, mire hijo, usted tiene que aclarar eso, porque no está aquí para servir a la iglesia. Usted está llamado acá para servirle al Señor dentro de la iglesia. Esa es la idea. ¿De qué manera pueden cada uno de ustedes servirle al Señor aquí dentro de la iglesia local? Si yo les preguntara a todos ahora, a cada uno en particular, y empezaría a aportar, no lo voy a hacer, porque ¿de qué manera usted diría, el Señor ya me ha identificado y puedo servir en esto? ¿Quién tiene acá un año de creyente? Nadie. 2 años, 3 años, 4, un año acá, pero de creyente hay muchos años. Hermanos, saben que la Biblia dice que a los 3 años usted ya tenía que dar fruto. Ya pasó el tiempo. Si yo le preguntara a cada uno de ustedes de qué manera el Señor le ha hablado para servir en el cuerpo local, que es un cuerpo, usted ya debe tener una respuesta. Y si no la tiene, hay un problema. Y hay que solucionar ese problema, hermano. Entonces el llamamiento al servicio viene del Señor mismo. Es específico, a personas específicas. Por eso el Señor dice que a unos mismos constituyó en Efesios capítulo 4, ¿cierto? Y Él mismo constituyó a unos, ¿qué? Apóstoles, maestros, evangelistas, ¿qué más? Profetas, ¿cierto? Y aquí lo tengo, lo estoy buscando, se me olvidó el otro. Pero dice aquí en el verso, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Quién es el apóstol? El que es enviado fuera de la iglesia. No hay apóstoles en la iglesia, es fuera, enviado a una misión. O enviado a, por ejemplo, si cuando empecemos a hacer esa práctica, que la vamos a hacer de salir de 2 en 2, vamos a enviar, hermanos. Usted va a ir a tal casa, ¿verdad? Va a ir a tal lugar, vamos a ir a ver si vamos al parque, o vamos a ver quiénes se animan en el Metrolínea, se arriesgarían, se atreverían en el Metrolínea, pararse en el Metrolínea con un tratado y hablar del Evangelio. ¿Nos atreveríamos? Bueno, eso es una manera. O ir a un hospital. Bueno, esas son maneras. Solo doy ejemplos que ya tenemos en mente, según el Señor, de ir en la voluntad de Dios, ir organizando para aprender a servir de 2 en 2. Entonces, por eso dice, ¿quiénes son los apóstoles? ¿Quiénes son los apóstoles, los enviados? ¿Quiénes son los profetas, hermanos? En la iglesia. Los que dan a conocer, ¿qué, María? Pues no es precisamente, ese ha sido el error de interpretación, porque muchos han empezado a decir que el Señor trae profecía y la profecía ya está terminada, hermanos. Ojo con eso. Si usted se denomina un profeta y que Dios me reveló, tiene que revelarle la palabra. Si usted habla de que Dios me reveló, hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque por eso es que han salido muchas enseñanzas malas. Vaya a la Biblia. La palabra profeta en realidad es uno que habla las palabras de alguien, en realidad, el que habla en lugar de.
Por eso muchos de los profetas decían, Jehová habló por mí, ¿no? Porque dice, palabra de Jehová dicha por Isaías y tal. Entonces, ¿dónde está la palabra de Dios? ¿En dónde está revelada la palabra de Dios? En la Biblia, en la Biblia. Si usted es profeta de Dios, tiene que hablar lo que dice la Biblia. Por ejemplo, yo en este momento, digámoslo así para que me entiendan el ejemplo, estoy siendo un profeta, porque estoy hablando las palabras de Dios, sin cambiarlas, ¿no? Obviamente, ¿qué es lo que hace el maestro? Las explica y las enseña. El profeta las habla. Yo se les digo a ustedes, hermanos, que si no se arrepienten en sus pecados morirán. Y estoy siendo profeta, porque eso lo dice la Biblia. No resistan al Espíritu de Dios, como dicen Hechos, estoy siendo profeta. Arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse al Dios, el cual será amplio en perdonar. Estoy siendo profeta. Pero si soy maestro, hago lo que estoy haciendo ahora, lo que hacemos con el hermano que tiene la enseñanza. El hermano David nos va a enseñar este domingo Romanos y va a seguir el experto en Romanos, y estamos ansiosos por escuchar a David este domingo. Él va a ser ¿un qué? Maestro, ¿no? Entonces, ojo con eso, cuando dices que el Señor me reveló. Hay que tener mucha sabiduría con ¿le reveló qué? Hay que tener. Las profecías ya fueron terminadas, ya está aquí en la Escritura. Conoce lo que viene y lo que vendrá. El Señor lo ha revelado en la Biblia, pero hay que estudiar la palabra, hermanos, para entender. ¿Qué más dice? Dice pastores. ¿Quiénes son los pastores? Dice apóstoles, profetas, evangelistas. ¿Quiénes son los evangelistas? El Señor le ha mandado a la iglesia que ir por todo el mundo, predique el evangelio, pero eso no nos hace evangelistas. Es la tarea que Dios nos dio de llevar el evangelio. El ser evangelista es un don. Yo creo que Pedro tenía ese don del evangelismo, porque Pedrito a veces llegaba al culto y bien saludaba, y cuando, ¿Pedro dónde está? Y Pedro estaba en el parque hablándole a las personas del Señor. ¿Sí o no, hermano? ¿Sí o no? Pedro era un evangelista, por eso fue a la misión Nuevas Tribus, porque él fue enviado también, quería ser un evangelista llevando la verdad a otros. Un evangelista es un don, es el que lleva el evangelio en realidad como una tarea. Por ejemplo, Billy Graham era evangelista, predicador, evangelista. Luis Palau era predicador, evangelista. ¿Cuántos evangelistas? ¿Qué hace el evangelista? Él predica, ¿y qué más hace? Y trae, correcto, trae. ¿Para qué? Para que los que traen sean pastoreados por los que son pastores o sobreveedores o ancianos, cuidarlos, alimentarlos, sanarlos y que crezcan en un lugar llamado iglesia, o creado con el Señor llamado que es la iglesia. Y los maestros, que es el último que está acá, somos los que también enseñamos. Yo creo que el Señor en ese aspecto, doy porque eso es bíblico, no lo estoy diciendo por otra razón. Soy pastor y maestro, esa es mi tarea aquí en la iglesia, pastor y maestro. Habrán otros que son evangelistas, necesitamos evangelistas en la iglesia, ¿cierto? Y necesitamos también los profetas que hablen la palabra, obviamente directamente con responsabilidad y temor y temblor, no sin diluir la palabra. Entonces la palabra iglesia significa eso, ¿no? Los llamados aparte, grupo de personas llamados, convocados con un propósito. Entonces, para terminar prácticamente ya, hermanos, misión tiene que ver con la tarea que tenemos que cumplir, ¿no? Los discípulos fueron enviados, dice, vayan dice el Señor, a las ovejas sin pastor, en Mateo 9:36. En Mateo 16 y en Marcos dice, vayan a las ovejas a la casa perdida de Israel. Entonces el Señor nos dice, vayan afuera, en realidad. En Mateo 28 dice el Señor, id por todo el mundo. Entonces nuestra tarea es la misión que tenemos que cumplir. La visión es cómo nos preparamos. Entonces, ¿cómo estamos siendo edificados? En la Biblia, hermanos, no se menciona el concepto de edificación de iglesia en YouTube. No se menciona el concepto de edificación de iglesia en Facebook. No se menciona el concepto de edificación de iglesia en redes sociales, en cadenitas de oración y en WhatsApp. Esas son maneras que el Señor ha permitido para que cumplamos en cierta manera la tarea, pero ya eso no es que tienen que... No, yo en lugar de ir al culto, yo me conecto y escucho el culto, veo esta predicación. Eso es bueno. No vamos a decir tampoco... ni más faltaba, pero Dios manda que tenemos que estar de una manera o presencial o en esta forma como los que están allí por Zoom también, atentos para que como cuerpo seamos edificados. ¿Qué significa edificar? Ya terminando, 1 Corintios capítulo 3, ¿qué significa edificar? Construir. Por eso Pablo hablaba, dice, y le decía a los de Corinto, mire, ustedes son niños. Solo hay dos clases de cristianos, ¿no? O carnales
y espirituales. Los carnales son los mismos niños, no es que haya tres clases, porque a mí me enseñaron así, entonces yo me acostumbré a ser un cristianito carnal. Entonces a mí se me da fácil estar en el mundo, como soy carnal, pues estoy viviendo así, no se me juzga. No, yo no era nada, yo era un niño, un bebé, no sabía nada, los carnales, pero también están los espirituales. Y Pablo decía, bueno, cada uno dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces debemos orar por el crecimiento que da el Señor. Nosotros estuvimos orando por crecimiento. Por eso el Señor ha sumado valiosos hermanos a la comunión, sumándole a los valiosos que ya estaban en la comunión. Y ustedes son testigos, hermanos, no estoy diciendo mentiras, no estoy exagerando, cómo el Señor, ustedes se han dado cuenta en su fe, cómo la parte espiritual de la iglesia se ha estado fortaleciendo. No dejemos acabar eso, hermanos. No permitamos que el enemigo meta, dañe o debilite nuestra fe y nuestra comunión, ¿no? Entonces esa es nuestra tarea. Y también dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Por eso yo con temor me presento ante ustedes, porque yo algún día daré cuenta. Usted de pronto es un hermano aún que dice, bueno, ni fu ni fa, que bueno, no está haciendo nada malo tampoco, y no llega a comprometerse cuando el Señor lo llame, pero el Señor sí a los que ya nos comprometimos nos va a llamar. Y eso es lo que en verdad nos da, a mí me da temor. Yo por eso a veces soy tan estricta, porque yo quiero ver las cosas bien. Prefiero pecar en cierta manera por exceso y no por defecto, no, por omisión, ¿no? Antes. Y también dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Entonces dice, porque vosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza. Estoy leyendo en 1 Corintios capítulo 3. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces, yo les estoy dando a ustedes la edificación, pero ustedes miran cómo sobreedifican. Quiere decir, cómo toman lo que yo les enseño, lo que el hermano David les enseña, o como los hermanos que tienen la tarea de poner la palabra, enseñan para ver cómo crecen ustedes o crecemos de manera personal. Dice, cada uno mire cómo sobreedifica. Nadie puede poner otro fundamento, pero pila usted con lo que está edificando, para la carne o para el espíritu. Estoy leyendo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al versículo 10, porque algún día en ese momento el juicio de Dios traerá a luz todo, las intenciones del corazón. Vamos a dejar ahí porque vimos también lo de la voluntad de Dios, voluntad de Dios que es la voluntad soberana oculta, la voluntad permisiva de Dios, que es la que está en su palabra, la voluntad perfecta, la perfecta de Dios, perdón, y la revelada que está en la palabra. Eso ya lo vimos. Y vamos entonces a dejar aquí para empezar la próxima reunión, amados hermanos, con Romanos 12. Romanos tiene una palabrita que es muy importante. Romanos 12 también dice, os ruego por las misericordias de Dios que... ¿Qué dice? Os ruego, presentéis, ahí vamos a hablar de eso, presentéis, porque tiene que ver con lo que hicieron los apóstoles en cierta manera. El Señor los presentó en una manera, digámoslo así, alegórica, y los envió con autoridad. Y algo muy interesante es que Dios les dio autoridad, no poder. Ellos no tenían poder, les dio autoridad. ¿En qué? ¿Pero en qué? ¿En qué base? Ellos no eran super machos ni nada. Incluso más adelante en Marcos, después de que ellos regresaron gozosos, cometieron unos errores. Ellos no eran poderosos, ellos tenían autoridad basados en el nombre del Señor. Por eso tenemos que aprender en el nombre del Señor nos reunimos, en el nombre del Señor hago y esta cosa, para gloria de Dios, en el nombre del Señor oramos, en el nombre del Señor. Eso también lo vamos a ver, y eso lo vamos a ver a partir del próximo jueves, porque eso es lo que el Señor dice, comenzó a enviar los dedos en Dios y les dio autoridad. Eso significa en su nombre. Eso lo dicen más adelante, porque dice en Marcos capítulo 10, creo que cuando ellos, los 70 fueron enviados, dijeron, aún los demonios, su nombre, incluso Judas seguramente tuvo ese privilegio. Entonces vamos a ver eso. Terminemos con una palabra de oración, mis amados hermanos. Padre amado, Señor, gracias damos, gracias doy, y tu cuerpo aquí reunido, tus hijos amados, Señor, y preciosos. Señor bendito, te damos las gracias por la oportunidad que nos has dado, Señor, de poder extender, de conocer, de aprender de tu palabra, Señor. Te damos las gracias, Señor bendito, por tu pueblo aquí reunido de manera presencial, para la gloria tuya, Señor, y también aquellos que han estado o están también de manera virtual conectados. Hermanos,
hermanos y varones, Señor, hombres y mujeres, jóvenes, conectados acá, Señor, y presencialmente para tu gloria. Te doy las gracias, Señor bendito, y recibe nuestras oraciones y nuestras acciones de gracias. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.